El Tribunal Contencioso Electoral retiró los derechos políticos a la vicepresidenta Verónica Abad por violencia de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Televistazo resume los principales puntos de discusión del debate presidencial, cuyo formato priorizó el cumplimiento del tiempo sobre la profundidad en los contenidos. No se normaliza por completo el servicio de agua potable en los cantones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. 130 sectores empezaron a recibir el líquido por turnos. Las autoridades trabajan en distintas alternativas para ampliar la cobertura con nuevas bombas y plantas móviles de tratamiento. El BIES lanzó un nuevo crédito hipotecario para viviendas nuevas de hasta $50,000 con una tasa de interés al 4.99%. Se iniciaron conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Riad, la capital de Arabia Saudita. Los representantes de Estados Unidos encabezan los diálogos. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este 24 de marzo del 2025. En una sentencia sin precedente, el Pleno de Jueces Electorales ratificó la suspensión temporal de los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi. Buenas tardes, amigos. La denuncia fue presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. Fabiola Santana tiene los detalles de la sanción contra la segunda mandataria. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral suspendió por 2 años los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad. Además, ordenó que pague una multa de $14,100 y pida disculpas públicas por violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. La sanción se sustentó en las críticas que Abad hizo en medios de comunicación tras su envío a Israel. 3 de 5 jueces, Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y Ángel Torres, consideraron que sus expresiones menoscabaron la imagen pública de la canciller, la discriminaron como mujer y afectaron el ejercicio de su cargo. Transmitir un mensaje claro de que estos actos proferidos, en este caso desde una alta dignidad, resultan inaceptables e incompatibles con un ordenamiento jurídico que protege a las mujeres. Con esa decisión no estuvieron de acuerdo los jueces Fernando Muñoz y Richard González, pues creen que las declaraciones de Abad no fueron basadas en estereotipos de género, sino críticas a la funcionaria. La ponencia se ha limitado a enumerar ciertos pronunciamientos y publicaciones de la vicepresidenta, pero no justifica en forma concreta cómo éstas configuran una infracción electoral muy grave. Asimismo, no distingue entre las declaraciones críticas propias del debate político y aquellas que, de conformidad con estándares internacionales, podrían considerarse expresiones estereotipadas. La vicepresidenta, minutos antes de conocer la sentencia, publicó en sus redes sociales: aclaración, suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del TSE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional, pues cesarla es competencia de la Asamblea. Una vez notificada la sentencia contra Abad, tendrá 3 días para pedir una ampliación o aclaración. Una vez resuelto el recurso, el TSE tendrá 2 días para enviar la resolución al Ministerio del Trabajo para registrar la suspensión de sus derechos de participación. Debate. Más forma que fondo. El formato del debate y la actuación de la moderadora recibieron críticas y observaciones. Según expertos en comunicación, el esquema no permitió aportar a un voto informado y contraposición de ideas. Patricio Díaz amplía los detalles. Vamos a iniciar con el primer eje. El formato del debate y la actuación de la moderadora recibieron cuestionamientos. El esquema de 2 horas con los 5 temas definidos por el comité de debates y preguntas generales no fue el adecuado según el analista político Pedro Donoso. Para él, las preguntas cerradas de sí o no no tienen sentido y el formato como tal impidió que haya una contraposición de ideas.
Yo no le culparía tanto a los candidatos que están jugando su juego, digamos, natural. Puede ser criticable, pero creo que es un juego natural. Pero yo sí me concentraría finalmente en la incapacidad del formato de darnos más con lo que el sistema electoral y los elementos de ese sistema nos proveen, ¿no? Que, por ejemplo, son los planes de gobierno. La analista Pamela León coincide en que aunque el debate es necesario, esta vez su aporte no fue el esperado. Existen las herramientas para poder generar un debate un poco más consolidado y aterrizado, pero los instrumentos que están en este momento para poder asegurarlo no necesariamente son empleados de la mejor forma. Los dos analistas también señalan como una de las debilidades la actuación de la moderadora Ruth del Salto. El formato no le da mayores facultades para encaminar la discusión. Según ellos, no debió limitarse a pedir que se cumplan los tiempos de las respuestas. Sería interesante que pudiera interpretar a los candidatos porque no habría un objetivo electivo por parte de ellos. El reglamento aprobado por el CNE, si bien dispone al moderador o moderadora el control de los tiempos, también le da la facultad de velar porque se expongan propuestas y no haya agresiones o referencias personales. Incluso tiene 10 segundos para interrumpirlos si no cumplen. Pero eso no pasó. ¿Qué tenía que ver, digamos, Glass con la seguridad social y la salud, o la señora María Moreno finalmente con el tema de gobernabilidad? Yo sí creo que la moderación, digamos, no pudo controlar este debate. Yo creo que la moderación, como decía Pamela, tiene que tener un rol mucho más protagónico. Los debates son obligatorios desde 2020. Este fue el quinto debate presidencial y el tercero en una segunda vuelta. Hasta ahora, en ninguno el CNE ha logrado encontrar el formato adecuado. Los candidatos Daniel Noboa y Luisa González intercambiaron acusaciones y ofensas durante todo el debate presidencial. Se acusaron mutuamente de nexos y vínculos con mafias del narcotráfico, de corrupción e interés por el control de la justicia y otras funciones del Estado. Informa Paul Romero. El debate presidencial de la segunda vuelta estuvo matizado por acusaciones y ofensas entre Daniel Noboa y Luisa González. El momento más tenso fue cuando el presidente candidato vinculó a González en los chats del caso Ligados que revelaron las estrategias del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana para controlar las instituciones del Estado. Como lo dice en el chat de los Mopeds, en el que tú eres Rana René, y atacar con una delegación del Consejo de la Judicatura enviada por Verónica Abad, que aquí mismo en los chats lo dice, o tomarse la super de bancos, o tomarse cualquier otra institución. Está claro que tú estabas ahí en esos chats. No te permito que me faltes el respeto, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Este tema discutieron en 3 de los 5 ejes temáticos y escaló a lo personal. ¿No te parece corrupción los chats de Verduga, y en el que apareces tú como alias la Rana René, y en el cual Arauz habla directamente con Verduga para tomarse el Consejo de la Judicatura y también tomarse la super de bancos? Para ti el Estado es un moped, para ti el Estado es una burla, para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la Rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Hubo denuncias de lado y lado de supuestos nexos con mafias del narcotráfico. Hablemos de ADN, hablemos de María Moreno. Señores, ingresen ahorita a la página de Fiscalía y van a encontrar como la presidenta de ADN tiene un caso por narcotráfico y maneja 9 empresas del grupo Noboa. ¿Mocionaste al prófugo de la justicia Ronnie Aliaga para el CAL, quien es parte de la mafia en la venta de medicinas en los hospitales? Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud y en las mafias de los hospitales. Un debate en el que hasta se propuso pruebas antidoping. Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas o tabla de umbrales, como le quieres llamar. No se va a volver a instalar la tabla de drogas. Más bien lo invito a que llamemos que alguien nos haga una prueba antidoping al salir de aquí. González denunció a Noboa de presuntos actos de corrupción en el gobierno, pero él contraatacó. Proyecto Olón, alimentación escolar, Petro Noboa, chalecos de cartón, barcazas, Progen, concesiones mineras, compra de etanol, entrega del Campo Sacha, cocaína a través de Nova Trading. Sus acusaciones, sin pruebas, en lo absoluto, son palabras al aire. Usted que es abogada debería de saberlo. En cambio, yo le voy a decir cosas sí comprobadas. Correa, prófugo. Glass, preso. Y tú,
simplemente eres la representante de la corrupción y de lo fallido. Denuncias de contratos del Estado con empresas familiares. Podría por una vez pensar menos en sus negocios familiares, como el desayuno escolar, y pensar más en la necesidad de los padres ecuatorianos. Nada tenemos que ver ninguno de los Noboa en el desayuno escolar. Como dije, eso sí, se lo quitamos a las mafias que son algunos de ellos los financistas de la candidata González. El gobierno de Venezuela no estuvo al margen de la discusión. El tema de Maduro, ¿por qué PDB le paga a Heriberto Glass y le paga a Rafael Correa? ¿Son ustedes acaso empleados de Maduro? ¿Son acaso ustedes personas financiadas por el régimen de Maduro? No, Noboa, no, enfócate. Esta es la parte en donde yo te pregunto. Luego te respondo. Y por último se cuestionaron por la falta de originalidad en las frases. Noboa, no mienta otra vez. Parece que ahora estás copiando a expresidentes que salieron por la puerta de atrás. En el debate faltaron ideas y propuestas y sobraron agresiones. Debate. Escasez de propuestas. Y otro de los ejes que se discutieron durante el careo fue el de salud y seguridad social. Los candidatos respondieron sobre sus estrategias para dar sostenibilidad al IES y también hubo polémica, como lo cuenta ahora Carla Delgado. Salud y seguridad social fue el segundo eje temático en el que confrontaron Daniel Noboa y Luisa González. Un tema que habían dejado de lado durante el primer debate de enero, pero que en este tampoco se logró profundizar en los problemas urgentes del sistema sanitario, como el abastecimiento y equipamiento de los hospitales. El sistema de compras públicas, la dificultad para obtener turnos de forma oportuna, entre otros temas de interés ciudadano. El debate más bien se centró en la seguridad social, poniendo énfasis en la sostenibilidad del IES. El candidato de ADN, Daniel Noboa, fue el primero en ser interrogado por la moderadora, quien le pidió responder si subirá la tasa de aportaciones para los afiliados o la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. Noboa dijo que para garantizar los servicios de salud, primero eliminará la corrupción, sistematizando los servicios de salud, con tecnología para reducir los costos. Vamos a usar HealthBird y Google para darle eficiencia a todos los servicios del Estado y también reducir la carga de lo que puede ser el costo en el IES. Nosotros no usaremos el IES como caja chica. Eso lo hizo la revolución fallida. Agregó que la única forma de volver sostenible la seguridad social es con la generación de empleo. En su interpelación, la candidata Luisa González le increpó por no haber respondido a la pregunta y cuestionó a su gobierno por no hacer cambios sustanciales. Si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hizo en este año y medio? Segundo, durante mi periodo de gobierno, que no hubo hospitales, equipamientos, centros de salud, medicinas, que hoy no hay. Y le recordó que el presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, mencionó en 2 ocasiones que subirá la edad de jubilación. Noboa dijo que no lo hará y que tampoco subirá el valor de las aportaciones. Y acusó a la candidata del correísmo de haber jugado con las pensiones cuando fue ministra encargada. Tampoco jugaremos, como usted ya lo hizo hace 10 años, con las pensiones. En su corto tiempo como ministra encargada, le redujo de un hachazo las pensiones a las personas. González negó las acusaciones sin dar más detalles sobre el tema y le respondió a la moderadora que generará 2 millones de empleos durante su gobierno como la única fórmula para capitalizar al IES. Pero también vamos a poner gente capaz al frente de las unidades de salud y también del directorio del IES. Durante el debate no se tocó el tema de los pagos a proveedores externos de salud, entre otros puntos álgidos. A tono con el resto del debate, el eje de gobernabilidad dejó pocas propuestas en claro. Daniel Noboa reiteró su intención de llamar a una asamblea constituyente, mientras que Luisa González reveló que sí reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro si es que ella llega a la presidencia. Tal vez no hubo propuestas, pero sí revelaciones. Gobernabilidad. En este eje, ambos candidatos aprovecharon las preguntas cerradas para tratar de acercar a su contrincante con temas de los que no pudieran escapar. ¿Vas a reconocer
al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. La candidata de la Revolución Ciudadana también utilizó su turno para tocar un tema espinoso. ¿Le va a cobrar a su familia lo que le debe al SRI, los 94 millones de dólares? No. Candidato. Argumente su respuesta, candidato, en un minuto. El SRI tiene que seguir todos sus procedimientos para todas las personas. Pero más allá de la polémica estaba el hecho de saber cómo gobernaría cada uno en caso de llegar al poder. La pregunta que se planteó a ambos candidatos tuvo que ver con las alianzas en la Asamblea, con encontrar formas de unidad por el bien del país. En el año 2023 le dije a Daniel Noboa, cuente con la bancada de la Revolución Ciudadana para todo lo que fuera. Construir este país con seguridad, generación de empleo, dignidad, que podamos volver a tener un país que camine. Y cumplimos nuestra palabra. Le dimos todo el apoyo. Ya si no pudo, ya no es nuestra culpa. Nosotros sí tenemos apertura con todos los movimientos y partidos que quieran participar en este nuevo Ecuador. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para declarar el dólar como moneda única, para permitir la asistencia internacional y devolver también bases internacionales en el Ecuador. En medio de sus intervenciones, cada candidato hizo preguntas o acusaciones que el otro evitó responder. Luisa González. ¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? Y Daniel Noboa. Tú tienes dos glosas, una de $800.000 y otra de $130.000 cuando trabajabas en el exterior. También usabas pues para pasear el avión presidencial sin ser presidente, pero como dices que el gobierno de Correa era tu gobierno, ya pensabas que el avión presidencial era tu avión. El eje de gobernabilidad fue el último. Gracias a los dos candidatos. Después vino el mensaje final y el cierre del debate, que se supone debió sumar elementos de juicio para que los ecuatorianos elijan por quién votar. El enfoque técnico ha sido un esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para... Y más adelante tendremos los otros 3 ejes temáticos que se abordaron en el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. Vamos a la pausa y al regresar, productores de cacao y palma afectados por el derrame de petróleo en Esmeraldas están preocupados porque el crudo sigue contaminando los ríos que sirven para el riego. Una amplia zona productora de cacao y palma fue una de las afectadas por el derrame de petróleo del jueves pasado en Esmeraldas. Los habitantes del sector viven con la incertidumbre de lo que pasará con sus cultivos. Francisco Garcés actualiza la información. Los 6 kilómetros río abajo desde el sitio de la rotura del oleoducto en Quinindé son de producción de cacao y palma y en el futuro se sabrá qué pasará con la cosecha. La mancha de petróleo es visible en las plantas de cacao aledañas a la rotura del oleoducto que ya se dan por perdidas. Más abajo las propiedades dependen totalmente del río Caple para el riego. Y este es el panorama en algunas partes de ese río. El petróleo sigue en el agua y pese a los esfuerzos de limpieza, las manchas del hidrocarburo son persistentes. Esta propiedad en Chucaple tiene 300 hectáreas de palma y cacao. El riego depende del río. Porque ya aquí ya dejan, según arreglado eso, y ahí ya se acabó el problema según para ellos. Pero para uno que vive en el sector afectado, siguen los problemas. Lo mismo pasa en las propiedades de El Paraíso, Achiote, Cube y decenas de caseríos cuya actividad económica es la agricultura. Estas plantas de cacao tienen 8 meses y están empezando a cargar los primeros frutos. Están a apenas 30 metros del río del que depende su riego y en donde se hacen los trabajos de limpieza. Ahora la incertidumbre de los propietarios es qué va a pasar con esta producción. Los habitantes de la zona saben que las empresas de remediación ambiental saldrán de sus propiedades en algunos días y las pérdidas se podrán cuantificar solo cuando empiece la cosecha. Aún no se normaliza el servicio de agua potable en Esmeraldas, pero hay avances. 130 sectores empezaron a recibir el líquido por turnos. Las autoridades trabajan en alternativas para ampliar la cobertura con nuevas bombas y plantas móviles de tratamiento. Elena Velasco informa que el objetivo es asegurar
el abastecimiento en Esmeraldas, en Atacames y Río Verde. En Esmeraldas avanzan las acciones para recuperar el suministro de agua. La empresa pública mancomunada de agua potable ya ha restablecido el servicio en varias zonas de los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Desde Termoesmeraldas, tanqueros continúan trasladando agua del río Teaune, que no presenta contaminación, hasta la planta de tratamiento de San Mateo. A diario llevan unos 250,000 litros que luego son tratados y distribuidos por tubería hacia 130 sectores. Llenamos el tanque de aire libre, el tanque de Santa Cruz y procedimos hacia la apertura y abastecer un poco el casco urbano. Unas 36,000 familias están recibiendo agua en sus viviendas, aunque por turnos de entre 2 y 3 horas al día. Mientras tanto, 15 técnicos de Petroecuador supervisan el funcionamiento de otras 2 bombas en San Mateo. Esta infraestructura permite captar agua a 8 metros de profundidad desde el río Esmeraldas. El líquido es bombeado hasta la planta de tratamiento, donde pasa por una prueba de calidad, para luego ser distribuido por la red. Y a unos 20 minutos en el área de producción de Termoesmeraldas se exploran más opciones para asegurar el abastecimiento. Con otras 2 bombas se capta agua del río Teaune y la envían hasta 2 reservorios. Luego pasa por filtrado y desinfección, etapas que se realizan en 3 plantas móviles que puso la Cruz Roja. Entre las 3 plantas estamos produciendo 10,000 litros de agua por hora. Y con esto, luego de esto, lo que hacemos es abastecer a los tanqueros, los cuales se encargan ya de esa distribución a nivel de territorio, en coordinación, vuelvo y repito, con los gobiernos locales, el MATE y otras instituciones que están trabajando en ese proceso de la distribución. Termoesmeraldas también reactivó su planta potabilizadora para incrementar la capacidad de distribución. Hemos coordinado aquí con CELEC, con el Ministerio de Energía y Minas, para también utilizar la planta de potabilización que está aquí en Termoesmeraldas y que se sumarán 100,000 litros más. Mientras se ejecutan estas medidas alternativas, las autoridades locales vigilan el caudal del río Esmeraldas para evitar que residuos de crudo vuelvan a ingresar a los pozos de captación. A mediados del año pasado, Augusto Verduga viajó a Venezuela para reunirse con el buró correísta. Su interés era la candidatura a la presidencia. También mantuvo encuentros con prófugos de la justicia, informa Fabiola Santana. A finales de junio de 2024, el consejero de participación Augusto Verduga viajó a Venezuela para asistir a una reunión con el buró correísta. Quedó registrado en un mensaje que se reenvió en el que lo regañaban por llevar a un acompañante y él se justificó. Creo que no fue acertada la decisión de viajar con él. Era un viaje con objetivos políticos concretos. Nada tenía que hacer Mauro aquí. Vale la pena que reflexionemos mejor este tipo de cosas. Quiero aclarar que su presencia en Caracas no estaba inicialmente planteada para una reunión específica con el buró del partido. Su intención era brindarme apoyo personal durante mi estancia aquí y no había considerado que su presencia podía haber sido vista de manera negativa. Sobre ese llamado de atención bromeaba con su asesor Julián Garrido, otro acompañante, y dejó conocer que el objetivo de ese viaje era concretar su candidatura a la presidencia por la Revolución Ciudadana. Hoy casi me bajan la candidatura ustedes por no ser profesional. En esa reunión estaba previsto que esté Rafael Correa, a quien llaman Jerónimo. Lo dice su asesor cuando concretaban en qué hotel se hospedarían. ¿Y dónde se queda Correa? ¿Tenés idea? ¿O la reunión dónde será? Obviamente el de 25 está más lejos del hotel de Jerónimo y más feo. Los hoteles buenos están más caros. 15 minutos en auto de donde vos vas a estar, pero a 5 minutos caminando del hotel de RC, de lo que me dicen. Finalmente, Verduga se quedó donde María de los Ángeles Duarte, a pedido de su hija y ahora asambleísta Ana Belén Yela Duarte. Su ubicación la confirmó a Ricardo Patiño, con quien pidió reunirse para que le dé consejos. Hola Ricardo, Augusto Verduga te escribe. Mi hermano, te comento que estarás hasta mañana en Caracas. Quería saber si nos podemos ver para pedirte algunos consejos. Yo estoy llegando a las 3 p.m. de hoy. Claro que sí, saludos. Bienvenido, llámame cuando estés. Hola Ricardo, estamos en casa de María de los Ángeles. Verduga también se reunió con Cristian Viteri, ex asambleísta correísta prófugo por el caso Sobornos. Pese a sus intentos, Verduga finalmente no fue tomado en cuenta por la Revolución para la carrera presidencial. Más adelante en Televistazo, Rusia y Estados Unidos se reúnen para discutir un eventual cese al fuego en la guerra en Ucrania. Los detalles en minutos.
Debate. Escasez de propuestas. El tercer tema fue de criminalidad y seguridad. Reforzar el control en puertos, aeropuertos, fronteras fueron parte de las propuestas de ambos candidatos, así como el fortalecimiento de la fuerza pública y cooperación internacional. Pero ninguno explicó cómo financiarán esas acciones, cuáles son los plazos y qué tan viables son. Merlin Ochoa con los detalles. 2 minutos con 30 segundos. Adelante. La primera en hablar sobre la criminalidad y seguridad fue la candidata del correísmo, Luisa González. Sin mencionar las políticas específicas, indicó que combatirá con mano dura y toda la fuerza del Estado al crimen organizado, narcotráfico y delincuencia. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Sin aclarar los financiamientos y plazos, se refirió además a la inteligencia y tecnología. Habló de la ayuda internacional y fortalecimiento de la fuerza pública. Con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación, junto con nuestros gobiernos vecinos, asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya nos hemos reunido. Y trabajar en equipar las 1.300 UPCs y VCs que siguen abandonadas y nuestra policía está buscando dónde dormir y cómo comer. La candidata Luisa González cuestionó el incremento de las muertes violentas en el 2025 y la distribución del presupuesto para seguridad. Porque usted los envía a la calle como carnes de cañón, que no tienen dónde dormir, que no tienen vehículos, que no tienen alimentación siquiera, y que usted, en lugar de destinar presupuestos para equiparlos, quiere pagarlo en mercenarios. Para responder, adelante. Por su parte, el candidato presidente Daniel Noboa arrancó con la cooperación internacional y la reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP. Trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro. Vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Mencionó la reinstalación de una base militar como la que operó en Manta y equipamiento de la fuerza pública. Hemos traído centenares de vehículos blindados de Israel y de Turquía. Hemos equipado a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología para que puedan patrullar los mares en territorio ecuatoriano, así mismo como la frontera. Así la Policía Nacional ya le hemos entregado 300 unidades móviles y le entregaremos 450 unidades móviles más. También se refirió a la tecnología para seguridad, pero no explicó cómo se implementará en el país. Para seguridad en fronteras con drones. Asimismo, que exista el escaneo que se necesita en cada uno de los contenedores y no tan cerca del puerto, sino que las vías puedan ser seguras para los ciudadanos y para los transportistas, que en las vías exista el escaneo y el patrullaje que verdaderamente se necesita. Aunque ambos candidatos hablaron de la seguridad como una prioridad, ninguno presentó un plan integral de cómo van a revertir la crisis de violencia. Tampoco se habló del financiamiento y plazos. Con el eje de educación arrancó el debate presidencial entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González. En este espacio se refirieron a la deserción y desayuno escolar, la mejora de infraestructura y en cómo rescatar a los niños de los grupos criminales. Estefanía Arias con el resumen. ¿Qué medidas específicas implementará para mejorar la calidad de la educación pública, reducir la deserción escolar y combatir la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes? La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, abrió el debate responsabilizando al gobierno de turno de que 72.000 jóvenes hayan salido del sistema educativo y de que un 90% de las escuelas estén deterioradas. Y su propuesta en educación fue contratar los maestros y maestras que fueron despedidos en este último tiempo y que los necesitamos. Otorgar los nombramientos definitivos a nuestros maestros y maestras y también la recategorización con la que debemos cumplir y el plan de capacitación. Y en cuanto a la deserción escolar,
quitar las barreras de acceso a la educación. ¿Y a qué me refiero con barreras de acceso a la educación? El arreglo de la infraestructura. Para combatir la delincuencia vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de videovigilancia y patrullaje permanente, con una línea específica anónima para que denuncien casos de violencia. El candidato por ADN, Daniel Noboa, refutó que eran cifras incorrectas y aprovechó en la etapa de interpelación para hablar de su programa de becas. Vamos a fortalecer también el sistema de becas, como ya lo hemos hecho. 107,000 becas hemos entregado y 80,000 jóvenes en Acción han tenido la oportunidad de capacitarse y también tener un ingreso para sus familias, para ellos, para tener dignidad, para tener justicia, tanto que fue arrebatado en los últimos años. Pero González se mantuvo en que sus datos eran oficiales. Si no, ustedes revísenlo. Les invito a contrastar las cifras que estoy dando y que corresponden a las organizaciones del Estado. Luego fue el turno de Noboa de responder la misma pregunta del primer eje. Las escuelas. Vamos a trabajar en infraestructura. Asimismo, todos los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder a educación superior. En educación telemática, asimismo con institutos. Vamos a eliminar cualquier tipo de examen para que puedan entrar directamente y los jóvenes estén ocupados. Inscribiremos también 100,000 jóvenes, porque vamos a entregar 100,000 becas para que aprendan inglés. En el próximo gobierno, en los 4 años, incrementaremos nuestras becas. Asimismo, les daremos acceso a bonos para emprendimiento a nuestros jóvenes emprendedores. Pero González cuestionó las propuestas de Noboa, asegurando que ni siquiera ha cumplido con sus ofrecimientos del 2023. Noboa, no mienta. En este espacio usted dijo que el 100%, que todos los jóvenes graduados del colegio iban a ingresar a la universidad. Se postularon 394 jóvenes, 250,000 se quedaron fuera del sistema educativo. Y usted dijo que cuando no se roba alcanza. Le pregunto una vez más, ¿está robando? Porque no está alcanzando. Claramente no. Esas malas mañas son de hace 10 años. Sí, vamos a darle la oportunidad a todos los jóvenes de salir adelante. Darles becas a madres solteras que no tienen ninguna otra oportunidad. Asimismo, como implementar un sistema de residencias a nivel nacional para poder aprovechar la infraestructura nacional. Y cerró el debate ofreciendo más becas estudiantiles, ofreciendo incluso una a la candidata González para que aprenda economía. Los candidatos presidenciales en el bloque para hablar sobre economía y empleo nuevamente se desviaron del eje temático y priorizaron la confrontación sobre la dolarización. Diego Cuenca describe los momentos más destacados. El cuarto eje temático del debate presidencial fue economía y empleo. Al inicio de ese bloque, los candidatos tenían que decir las propuestas para hacer crecer la economía y traer inversión extranjera. En los 2 primeros minutos, Daniel Noboa se concentró en acusar al correísmo de querer deshacerse de la dolarización y describió medidas que según él fortalecerán esa moneda estadounidense. Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Luisa González aclaró su postura sobre la moneda oficial y describió cómo inyectar liquidez a los grupos de la economía popular. La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Vamos a hacer también una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente, a través de las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, y empezaremos
por la energía para que no volvamos a tener los terribles apagones. Noboa interpeló y en un minuto insistió en cuestionar el correísmo sobre la dolarización. Por una parte dicen una cosa, por otra parte, Arauz, que es secretario de la Revolución Ciudadana, a cada rato habla de una moneda paralela. A cada rato hablan de los ecuadólares y así devaluar todo en la economía nacional. González se defendió atacando la gestión económica del gobierno de Noboa. Aquí no está Andrés Arauz, aquí está Luisa González. Y yo sí sé gobernar y gestionar el sector público. 7 millones de pobres y 250.000 desempleados en tu gobierno. 2 millones de personas sacamos nosotros de la pobreza. Noboa aprovechó para cerrar su intervención describiendo las ayudas que dará a emprendedores. Y madres solteras que están en un estado en este momento difícil, les daremos un bono de $1.000. 100.000 personas con un bono de $1.000 para reactivar sus pequeños negocios. Eso de ahí es una propuesta. El debate sobre economía y empleo duró 21 minutos, pero de ese tiempo ambos candidatos solo destinaron 6 minutos para hablar de sus propuestas. En los otros 15 minutos se dedicaron al cruce de acusaciones. Tráfico de influencias. Y se puede ver también. Mundo. Estados Unidos busca que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo para una tregua parcial. Los diálogos se desarrollan en Riad, capital de Arabia Saudita, y en ellos participan equipos técnicos y de defensa. La delegación estadounidense se reúne por separado con enviados de Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. El Hotel Ritz-Carlton en Riad, capital de Arabia Saudita, es la sede de esta nueva ronda de conversaciones impulsadas por Estados Unidos que busca acuerdos preliminares en el camino hacia una solución definitiva de la guerra entre Rusia y Ucrania. El domingo se reunieron delegados de Washington y de Kiev, y este lunes, en medio de absoluto hermetismo, se dio el encuentro con la delegación rusa. Están enfocados en reactivar la llamada Iniciativa del Mar Negro, que en 2022 permitió dar seguridad a la navegación en la zona y exportar millones de toneladas de cereales y otros alimentos desde puertos ucranianos. Steve Witkoff, enviado del presidente Trump para Medio Oriente, asegura que un alto al fuego para los barcos entre ambos países puede ser el comienzo hacia un alto al fuego total. Voceros de la presidencia de Rusia han dicho que Vladimir Putin está de acuerdo con discutir la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en estos encuentros por altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Sobre las operaciones militares en tierra, en cambio, Rusia ha rechazado por ahora la idea de un cese al fuego total e inmediato durante al menos 30 días, planteando en su lugar solo el fin de los ataques contra la infraestructura energética de ambos países. El BIES tiene un nuevo crédito hipotecario para viviendas de hasta $50.000 con tasa de interés del 4,99%. Los afiliados podrán acceder desde este martes al programa denominado Vivienda Premier. Adriana Bermeo informa cuáles son los requisitos. Desde este martes, el BIES otorgará créditos con una tasa de interés del 4,99%. Se trata del programa inmobiliario Vivienda Premier para financiar casas o departamentos nuevos con más de una habitación de hasta $50.000. En un comunicado, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social explicó que podrán aplicar a este tipo de préstamos afiliados en relación de dependencia que tengan 36 aportaciones, las 13 últimas consecutivas. Afiliados voluntarios con 36 aportaciones consecutivas. Jubilados que reciban pensión jubilar. Y personas con discapacidad que sumen 18 aportaciones. Para acceder al programa Vivienda Premier, los ingresos familiares deben ser de hasta $1,489.90. Quiere decir que si un matrimonio aplica, la suma de sus sueldos no puede superar ese valor. El requisito obligatorio para solicitar este crédito es que se utilice para financiar la primera vivienda del afiliado. La tasa de interés del 4,99% es la más baja del mercado.